Buenas tardes, alumnos y alumnas, ¿cómo están? Lo primero es saber si me escuchan bien. Buenas tardes, profesor. Sí, sí, por acá se escucha bien. Bueno, como saben, mi nombre es Ignacio Valle. Yo voy a estar a cargo del curso Derecho Administrativo, conjuntamente con la doctora Graciela Núñez Godoy. Así que hoy va a ser nuestra primera clase. ¿Sí? Les doy la bienvenida a todas y a todos. Eh, bueno, desde hace varios años que estoy a cargo de este curso, ¿sí? Que es la carrera C. Así que lo que vamos a intentar durante este primer cuatrimestre es que ustedes puedan tener un acercamiento al derecho administrativo, que es una parte del derecho público, ¿sí? Que no hay muchas materias durante la cursada del derecho público, que mayormente ustedes van a tener materias principalmente de derecho privado, dentro del derecho privado también del derecho comercial, pero bueno, el derecho público, obviamente que es una rama muy importante donde tenemos el derecho constitucional, que es la madre de todos los derechos, es de donde nace todo. Eh, También dentro del derecho público van a encontrar lo que es el derecho penal y el derecho administrativo. ¿Sí? Hay alguien que está levantando la mano. Yo lo que les pido es que, bueno, si alguno quiere hablar, abra el micrófono, no hay ningún problema. Y si los que puedan Profe, tener perdón que lo las interrumpa, cámaras, esa por para favor, se que... los agradezco. ¿Me escucha? Sí, justo. Respecto del volumen, la verdad es que, bueno, mi hija más chica se llevó mi computadora y estoy con la computadora de escritorio que no la puedo conectar, no tiene entrada, es una computadora vieja, no tiene entrada auriculares y trabajando en mi casa en el techo, la verdad que quizás ese es el ruido que escuchan, por eso estoy tratando de hablar lo más fuerte posible. Espero si en algún momento puedo, me cambiaré de computadora para mejorar el sonido. Yo lo estuve probando y me daba que, digamos, por el parámetro que me tiraba la página, me daba que se escuchaba, pero bueno, veo que ustedes me están diciendo que no. Igualmente va a quedar grabada la clase y bueno, de ahí la van a poder ver, pero bueno, creo que si en algún momento tengo la posibilidad me voy a cambiar de dispositivo para que se escuche mejor, ¿sí? Igualmente, bueno, yo lo que veo es que se escucha bajo, pero que bueno, en principio se puede escuchar. Yo me voy a acercar un poco más al micrófono y voy a intentar ir hablando un poco más fuerte, ¿sí? Así que bueno, los que se van sumando, lo mismo, les doy la bienvenida. Eh, Nosotros vamos a tener unas cuantas clases que son sincrónicas, realmente que estas clases van a quedar grabadas. En breve les vamos a ir diciendo cuáles son las fechas del examen. Por lo general solemos hacer un examen y un examen recuperatorio que va a estar para el mes de mayo aproximadamente, pero una vez que, bueno, que tengamos la oportunidad ya de conversarlo con la doctora Núñez Godoy, se lo vamos a avisar. Obviamente que estamos atentos si es que la facultad nos dice algo respecto de que hayan ya ellos establecido una fecha, por eso no queremos decirle hoy en esta primera clase. Respecto siempre a algo que preguntan, los libros, ¿sí? que recomendamos, no hay un libro de la cátedra, pero yo justo acá tengo dos libros que son los que a mí yo utilizo, digamos, para tomar mis apuntes y para ir ampliando. Uno es el Manual de Balbín, si lo ven, ¿sí? El Manual de Balbín es interesante. Y después, lo más clásico que yo recomiendo es Casaña, ¿sí?
los dos tomos de Casañe son los más clásicos dentro del derecho administrativo, juntamente él con Agustín Gordillo, bueno, que ya fallecido hace un poquito tiempo, son de los autores más clásicos del derecho administrativo, y bueno, cualquiera de esos dos que tengan están bien, pero si tienen a su alcance algún otro tipo de libro, también puede sumarse. Los temas de derecho administrativo, nosotros tenemos el programa, si ustedes buscan el programa, los temas los van a encontrar, ¿sí? En todos los libros. Yo recomiendo estos dos, principalmente, que me parece que son, bueno, Casaña es el que yo estudié en la universidad, y después a lo largo de los años he sumado a Balbín, porque un poco me gusta cómo escribe y cuál es su postura frente al derecho administrativo, ¿sí? Ah, bueno, ahí está. En el cronograma es Abigail, es el cronograma que publicó la universidad este año. Ahí lo pones en el chat. Si querés abrir el micrófono, ahí no hay problema porque los pones ahí, pero no, yo no los había visto, todavía no me los avisaron de facultad. Bueno, respecto de... Sí, es múltiple choice. Respecto de la forma en que nos vamos a ir comunicando, todo se va a hacer por plataforma, ¿sí? Eso lo hacemos siempre de esa manera. Nos pueden mandar un mensaje al privado, a mí, principalmente, o a la doctora, o si no, desde los foros. Nosotros nos vamos a manejar con los exámenes parciales y con los distintos foros que se van a ir abriendo y los trabajos prácticos. Esos trabajos prácticos son obligatorios de hacer, como también la participación en los foros, para después poder estar habilitado, pues, juntamente con la aprobación del examen parcial o el recuperatorio, para dar los exámenes finales, ¿sí? Así que bueno, como les decía, Profe, las una clases consulta. sincrónicas ¿Me van a quedar escucha? grabadas. Lo ideal es que puedan estar acá, presentes, para que si después surge alguna duda puedan ir preguntando, pero también van a quedar grabadas, como ven que yo ya estoy grabando la clase. Así que bueno, vamos a empezar. Yo ya me presenté en el foro de bienvenida. Como les dije, yo en la actualidad me desempeño en el derecho de familia, soy juez de familia acá de la provincia de Buenos Aires, en Lincoln estoy, pero antiguamente siempre viví en la zona oeste del conurbano bonaerense, el llamado, y durante más de 10 años trabajé en la Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín, con lo cual siempre estuve ligado al derecho administrativo, ¿sí? Fui también secretario del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Matanza, con lo cual durante mi carrera profesional estuve muchos años abocado al derecho administrativo, más allá de que ahora en la actualidad soy juez de familia, sigo dando clases y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, así que me interesa mucho continuar relacionado con el derecho administrativo y en este caso dando clases. Bueno, vamos, voy a ir viendo. Bueno, acá me están diciendo que no se está escuchando. Entonces, ¿es algo unánime que no se escucha o es en... No, con mucho sonido ambiental, pero se lo escucha. Bueno, bárbaro. Entonces, algunos me dicen que se escucha. Todavía respecto del final, no. El final todavía no lo tenemos porque los finales, saben que los finales los publica la universidad. Sí, eso sí no depende de nosotros. Pero yo lo que voy a hacer ahora es comunicarme con el contacto que nosotros tenemos para ver si el examen parcial es ese el que está cargado, y en su caso ya a partir de eso confirmarles a ustedes las fechas que puso Abigail en el chat, que yo no las tenía presentes, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase. La idea es darles un panorama de lo que son la unidad 1 y la unidad 2
del programa. El programa ya está cargado, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver en la primera parte es un poco las bases conceptuales del derecho administrativo para terminar dando al final de esta unidad lo que es la definición del derecho administrativo y después abocarnos a los que son en la segunda parte, en la segunda hora, ver los que son las fuentes del derecho administrativo. Y para ir dando un panorama, ¿no? Es importante hablar y que ustedes tengan claro que cuando nosotros estamos estudiando al derecho administrativo, lo tenemos que estudiar, ¿sí? Sabiendo, relacionándolo, la íntima relación que tiene el derecho administrativo con el Estado. Porque a veces se simplifica y se dice que el derecho administrativo es el derecho del Estado, ¿no? Que lo simplificamos así, que es el estudio del Estado. Y es un poco más que eso el derecho administrativo, porque obviamente que es el estudio del Estado, pero también, ¿sí?, de todos los que son las funciones, ¿sí?, que ejercen los distintos órganos que integran el Estado. No quiero ir mucho más atrás, pero sí tener en cuenta que lo que es el concepto de Estado, hubo distintos momentos, ¿no?, para ir hablando de lo que es el concepto de Estado, digamos, no surge con claridad, siempre uno asocia el nacimiento del Estado con Grecia, con la polis, pero no teníamos en ese momento tampoco lo que era un concepto de Estado. Sí teníamos esta polis, pero no era que estaba el Estado. El concepto de Estado se empieza a configurar recién cuando lo podemos encontrar con posterioridad, digamos, en el transcurso de lo que es el feudalismo y la organización que empiezan a tener en determinadas ciudades italianas. Ahí empezamos a hablar del concepto de Estado, que ellos empiezan a hablar de lo Stato, ¿sí?, el Estado. Y esto nos va a dar al principio lo que es la teoría del Estado. Entonces, dentro de la teoría del Estado, nosotros vamos a encontrar lo que son varios enfoques que se han formulado, pero si nosotros le queremos dar un concepto, vamos a decir que el Estado, ¿sí?, es la perfecta organización jurídica y política de la comunidad que va a procurar el bien común. Y esto del bien común son conceptos que yo los voy a ir buscando. Hoy les voy a hablar del bien común, vamos a hablar de las funciones, de las funciones administrativas, que son de conceptos como la competencia, que son conceptos que nos van a acompañar durante todas las clases. Son cosas que, otra vez hablando de la función administrativa, otra vez hablando de la competencia, ¿sí? Son conceptos que tenemos que tener claros. Y uno de los, del eje, ¿sí?, de la finalidad del Estado, de por qué nos organizamos como Estado, es la búsqueda del bien común. ¿Sí? Ahí surge lo que es, digamos, la teoría del Estado. Y ya más adelante, ¿sí?, digamos, tomando las ideas de Aristóteles y después con posterioridad, si tomamos el concepto que nos da Santo Tomás de Aquino, él nos dice que el Estado es la institución necesaria y fundamental que va a derivar de la naturaleza social del hombre. Su finalidad es establecer el buen orden de la vida y el bien común, digamos, en esta filosofía, es la fuente en la cual deben inspirarse los gobernantes. ¿Sí? Esto tomando las palabras de Santo Tomás de Aquino. Con posterioridad, y antes de ingresar ya lo que es el nacimiento del derecho administrativo, surge lo que es la dualidad del concepto del derecho público, ¿sí?, y el derecho privado. Yo les repito de vuelta la definición, por si uno no la pudo llegar a entender, que es la definición que yo decía de Estado, que el Estado es la institución necesaria y fundamental que va a derivar de la naturaleza social del hombre. Su finalidad es establecer el buen orden de la vida. El bien común es, en esta filosofía, la fuente en la cual deben
inspirarse los gobernantes. Cuando en el nacimiento del Estado, ¿sí? El derecho obviamente que es anterior al Estado, se empieza a hablar de esta dualidad del derecho público por un lado y del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Como que el Estado actuaba, tenía una doble personalidad, una personalidad para actuar en el campo del derecho público y una personalidad para actuar en el campo del derecho privado. Esto es de cuajo, tenemos que decir que no, ¿sí? El Estado tiene una sola personalidad, ¿sí? El Estado puede actuar en el campo del derecho público y puede actuar en el campo del derecho privado. Pero para llegar a esto, digamos, tuvimos que hacer un camino bastante, se tuvo que transitar un camino en donde la doctrina opinó, opinó muchísimo. Y se generaron, se fueron generando distintas teorías. Una de las teorías más tradicionales para hablar de la distinción entre el derecho público y el derecho privado es la teoría que se remonta al derecho romano, es la teoría del interés. A partir de la teoría del interés, lo que nos va a decir que el derecho público es aquel que tiene como objetivo la realización siempre de intereses generales, colectivos o sociales. Y el derecho privado, en cambio, es el que se basa en la regulación de intereses particulares o privados. Después tenemos también lo que es, no las voy a ir nombrando todos, ¿no? Porque ya lo que les anticipé es que hoy ya no hablamos de esta dualidad, sino que vamos a hablar que el Estado puede actuar en ambas órbitas, va a actuar en el ámbito del derecho público, va a actuar en el ámbito del derecho privado, lo vamos a ver en el ámbito de los contratos, que puede firmar contratos que son propiamente de derecho público, pero también puede firmar contratos de derecho privado. Otras de las doctrinas que se crean, ¿sí? para distinguir esta actuación, la que nos dice que la diferencia, la doctrina que va a centrar la diferencia en el sujeto de la relación, que es en los casos en que el Estado actúa en el campo del derecho privado al realizar actividades industriales. ¿Qué quiere decir? Que el Estado puede también actuar en el ámbito del derecho privado realizando distintas actividades que pueden ser el ejercicio del comercio a través de empresas del Estado. ¿Sí? Hoy por hoy es un concepto hoy, ¿no? que está en jaque, ¿no? El tema de lo que es las empresas del Estado y la intervención del Estado, pero a lo largo de los años se ha mantenido este tipo de actuación, ¿sí? Y después hay un concepto que está repetido siempre en el derecho administrativo. A mí no me parece algo que nos defina, pero sí es algo que se los tengo que porque está en el programa, que es el concepto del Estado subsidiario. ¿Sí? Ya hablando desde un marco filosófico del Estado, este Estado subsidiario que viene a ser como un punto medio entre un Estado de bienestar y un Estado liberal, aparece esta figura, ¿sí? del Estado subsidiario, en el cual el Estado va a propiciar principalmente la actuación de los particulares, ¿sí? en los temas en que no tenga necesidad de intervenir el Estado, ¿sí? Entonces el Estado va a retirarse, ¿sí? Y lo que va a hacer es actuar en las materias que les son propias, como es el tema de justicia, defensa, salud, ¿sí? Entonces hay como un retiro del Estado, ¿sí? Pero lo que se busca con el Estado subsidiario es buscar un punto medio entre lo que es Estado benefactor, ¿sí? y Estado liberal. El Estado benefactor en cuanto el Estado se encarga de todo, ¿sí? El Estado en algún punto está
está por encima de las personas, y el Estado liberal es un Estado que se retira totalmente. Bueno, el Estado subsidiario es un punto medio, ¿sí? Y es un Estado que los administrativistas, y siguiendo principalmente a Casagne, lo va a relacionar con el Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho lo que nos va a decir es que los derechos, si los derechos personales no preexisten en la persona, sino que van a nacer de la ley. ¿Sí? Una vez que yo tengo ley, que tengo un Estado organizado, voy a poder reconocer derechos. Pero bueno, acá nos vamos un poco ya a lo que es, nos vamos a más que nada a la filosofía del derecho y no es lo que yo voy a trabajar. Pero un poco para dar un poco de concepto. El derecho administrativo. ¿Cuándo nace el derecho administrativo? Bueno, no hay una teoría única en cuanto al nacimiento del derecho administrativo, pero sí tenemos, porque Casagne nos va a decir, nos va a hablar que van a ser con anterioridad a la Revolución Francesa, pero hay determinada cantidad de doctrinarios que coinciden en ubicar el nacimiento del derecho administrativo con la Revolución Francesa. ¿Sí? Obviamente que el derecho administrativo es evidentemente una creación, ¿sí? de la Revolución Francesa. Y surge también, tenemos que analizarlo conjuntamente con el concepto de división de poderes, ¿sí? que surge del libro El espíritu de las leyes de Montesquieu. ¿Y por qué uno estas dos cosas? Porque el derecho administrativo lo que busca en su nacimiento es acotar el poder del rey. ¿Sí? La Revolución Francesa, recuerden, es una revolución que no es una revolución de los trabajadores, sino que es una revolución que la encabeza la burguesía. Y esta burguesía francesa, que tenía mayor poder económico, ¿sí? que los nobles, que eran los que estaban sostenidos por el rey, dicen, tenemos que hacer algo para limitar, ¿sí? el poder del rey. Entonces, bueno, surge todo este movimiento de la Revolución Francesa y surge el derecho administrativo. El derecho administrativo surge como una necesidad de ponerle límites, ¿sí? a la actuación del rey, a la actuación de la administración. ¿Sí? Eso tiene que estar claro, tiene en su esencia ese nacimiento, tiene la necesidad de controlar a la administración. Imagínense que antes lo que era en la época pre-revolución francesa, el rey, bueno, era omnipotente en cuanto a sus decisiones, y después todo lo demás estaba a cargo, ¿sí? Justicia y distintos tribunales estaban a cargo de los nobles. Entonces la burguesía viene a querer romper eso. Y por eso, en el nacimiento del derecho administrativo francés, y nosotros cuando hablamos del contencioso administrativo, el juzgamiento de la actuación de la administración queda en manos de la propia administración. ¿Por qué? Porque había desconfianza todavía hacia la justicia que había quedado en manos, ¿sí? de los nobles. Entonces, todo lo que es el juzgamiento de la administración queda en manos de la propia administración, que es esto cuando surge lo que es el concepto de contencioso administrativo, y que con posterioridad va a dar nacimiento a lo que es el Consejo de Estado francés. Nosotros, Argentina, siempre tomamos un poco de cada lugar, tomamos el nombre del contencioso administrativo, pero por otro lado nosotros tenemos una justicia administrativa que no está dentro del poder público, sino que es una justicia administrativa que está netamente dentro del poder judicial. ¿Qué quiere decir? Que el control de la administración, el control final de la administración, ¿quién lo realiza? El poder judicial. Ahora vamos a ir viendo, cuando analicemos las funciones administrativas, que dentro de
Estado, ¿sí? del Ejecutivo, vamos a encontrar la existencia de tribunales administrativos. Pero estos tribunales administrativos siempre van a tener el control final del poder judicial. Dando este panorama genérico del derecho administrativo, sí tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos vertientes en cuanto que Argentina está tomando, que es lo que es el derecho continental europeo, que es el derecho principalmente que como les decía recién, nace de Francia, y lo que es todo el concepto que surge del common law, que es todo el derecho que surge a través del Reino Unido, ¿sí? Entonces, nosotros principalmente somos hijos del derecho continental europeo, pero tomamos, en este caso, hemos tomado que el juzgamiento de las decisiones administrativas se tiene a cargo del Poder Judicial. Eso es algo que lo tomamos del common law, que no lo tomamos del derecho francés, porque como les decía, el derecho francés se juzga, el Poder Ejecutivo se juzga a sí mismo, se controla, se juzga a sí mismo. Bueno, dicho esto, ahora vamos a hablar de lo que es las funciones administrativas. ¿Cómo surgen las funciones administrativas? Un poco tomando esto de lo que es el concepto de la división de poderes. Nosotros cuando hablamos de la división de poder, que es el concepto que crea Montesquieu, como dije recién en el libro El espíritu de las leyes, lo que se busca es no descentralizar el poder. Antes, como les decía, el poder estaba en manos del rey, que tenía todo lo que era el ejecutivo, el legislativo y judicial. Entonces, bueno, tenemos esto, si uno surge el concepto en que si vos tenés mucho poder, vas a intentar concentrarlo más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividirlo. Ahora, después, esa es la idea, después, con los años, se surge que el poder no se puede dividir, el poder es uno. Lo que nosotros podemos dividir, ¿sí? Son las funciones que tiene el Estado. El poder es uno, ¿sí? Eso tiene que estar claro. Lo que dividimos son las funciones que ejerce el Estado. Y a partir de eso, vamos a tener en cuenta, son 4 funciones principales. La función administrativa, ¿sí? Que es la que nosotros vamos a estudiar durante esta materia. La función legislativa, la función jurisdiccional y la función gubernativa. Para ir de atrás para adelante, la función gubernativa, que es algo que se estudia en el derecho constitucional, que no la vamos a estudiar acá, es la función en la cual están las decisiones más importantes del Estado, que es todo las decisiones propias, ¿sí? Es facultades propias que tiene el presidente de suscribir tratados, de declarar la guerra, ¿sí? Son determinadas de declarar el estado de sitio, son determinadas funciones que tiene el Ejecutivo, en este caso a cargo del presidente, ¿sí? Pero que son, es una función que no la estudiamos acá, sino que es materia propia del derecho constitucional, y que todas esas decisiones siempre estuvieron abarcadas por las cuestiones por el concepto relacionadas con el concepto de las cuestiones políticas no judiciales, ¿no? Que eran decisiones que tomaba el presidente dentro de su discrecionalidad, que no podían ser revisadas por la justicia. Hoy esa teoría va cediendo, y en cuanto, no sé si es bueno o malo, es un análisis un poco mayor, porque yo soy parte del poder judicial, no voy a renegar de eso, pero hoy por hoy el Poder Judicial está cada vez avanzando más sobre distintas funciones y decisiones que a lo largo de los años eran decisiones que no se podía discutir la discrecionalidad del presidente al momento de resolver sobre esos temas, ¿sí? Ahora, de decidir sobre esos temas. Ahora es como que hay un análisis de todo. Siempre vamos a ver que
todas las decisiones, ¿sí? Nosotros tenemos que basar que cualquier decisión que toma un administrador, ¿sí? Cualquiera de las personas que esté en el Poder Judicial, tiene que estar, tiene que cumplir determinados requisitos. Eso lo vamos a ver cuando veamos el acto administrativo, y hoy vamos a ver cuando hablamos de cuentas, vamos a ver el tema de los reglamentos, pero todos tienen que cumplir determinados principios, todos tienen que cumplir con el principio de legalidad, principio de razonabilidad. El de razonabilidad es fundamental, razonabilidad en cuanto a todas las decisiones. Tienen que ser decisiones razonables. Hoy también vamos a ver el tema de la discrecionalidad, y la actividad de la administración no es netamente discrecional. Yo no puedo decidir, tengo 3 opciones, puedo decidir entre cualquiera. No. Si tengo esas posibilidades, siempre tomando en cuenta que las decisiones sean razonables, que pasen, ¿sí?, el tamiz, ¿sí?, de la razonabilidad, ¿sí?, cuando yo hago análisis en los términos, ¿sí?, del artículo 28 de la Constitución. Bueno, entonces, función gubernativa, como les decía, decisiones trascendentales del Estado, pero que no vamos a ver hoy. No es un estudio de la materia, pero sí lo que nos vamos a dedicar es a la función administrativa. Y la función administrativa es la que primordialmente va a ejercer la administración pública. Me acomode con esa parte y ya seguimos. Bueno, entonces, la actuación de la administración se va a realizar a través de actos o hechos. Entonces, la administración, por su propia naturaleza, va a desarrollar una actividad material y objetivamente administrativa, de alcance individual y concreta, que va a tender siempre, como les decía, a satisfacer el bien común. Siempre el bien común y el interés público. Esto es así. Entonces, la actuación de la administración se va a dar principalmente de actos o de hechos. Junto con esta actuación de la administración, también va a desarrollar una actuación que es materialmente legislativa, que va a realizar mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria. Y a su vez, la administración también, de forma más limitada y restringida, puede realizar determinadas funciones jurisdiccionales, resolviendo controversias o conflictos, y por medio de actos que en ciertas circunstancias y en determinadas condiciones se van a asemejar a una sentencia, pero siempre estas con un control jurídico. Entonces, dentro de la administración pública puede ejercer la administración 3 funciones, ¿sí? Puede ejercer la función administrativa, que es la que materialmente le corresponde, pero en determinados casos puede ejercer también lo que es la función legislativa, con el dictado de algún reglamento interno. Puede ejercer también la función jurisdiccional con el dictado, con la existencia de determinados tribunales administrativos. Y esto surge de nosotros cuando hablamos cuando hablamos de las funciones, tenemos que previamente establecer cuál es el concepto, digamos, si nos vamos a guiar por una concepción material o una concepción orgánica. Si nosotros nos guiamos por lo que es una concepción orgánica del análisis de las funciones,
vamos a dividir claramente que la función legislativa la realiza el Poder Legislativo, que la función administrativa la va a realizar el Poder Ejecutivo y que la función judicial la va a realizar el Poder Judicial. Eso sería si lo tomamos desde una concepción orgánica. Ahora, si nosotros lo que nos interesa es la materia de la decisión, vamos a poder encontrar que dentro de las actividades que realiza la administración pública, tiene una función que es la materialmente que le corresponde, que es la función administrativa, ¿sí? Pero en determinados momentos vamos a ver que también va a realizar función legislativa y en determinados momentos también va a realizar función jurisdiccional. Y así va a pasar lo mismo con los otros, puede pasar con los otros poderes. Puede pasar que el Poder Legislativo, si bien su función principal es la de sancionar las leyes, puede realizar también determinadas funciones administrativas como es la designación de sus empleados. La designación de sus empleados dentro del Poder Legislativo no es el ejercicio de la función legislativa, no es sancionar leyes. Pero si tiene que designar un empleado, si tiene que hacer un sumario administrativo a un empleado, ese es el ejercicio de la función administrativa. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que a cada uno tiene una función que es la que le corresponde, que es la propiamente dicha que le asigna el ordenamiento jurídico. Pero también, siguiendo el concepto, cuando nosotros analizamos la materia del acto, puede hacer las otras tres funciones. ¿Sí? Puede hacer la función. Nosotros siempre analizando lo que es el órgano ejecutivo, que es el que nosotros vamos a estudiar acá en la materia. ¿Sí? Podemos ver que va a ser también, en determinados momentos, función legislativa cuando dicta reglamentos de carácter general y función jurisdiccional con la existencia de tribunales administrativos, que mayormente el ANSES tiene tribunales administrativos. ¿Sí? Después tenemos hay tribunales que son específicos en materia tributaria, que son tribunales administrativos, aunque todos tienen control jurisdiccional a partir de la jurisprudencia de la Corte de la década del 60, que es Fernández Arias Confucio. No sé si alguien había levantado la mano, si quiere abrir el micrófono, no hay ningún problema. Sí, Doc, yo pero creo que lo respondió. Entonces, el uso de las facultades Yo disciplinarias había es visto parte de la una mano función levantada, administrativa ¿no? o jurisdiccional. No hay nada, bueno, entonces, para ir. Me parece que tiene problemas para escuchar y que no escuchó tu Avanzando un consulta, poco más porque hace dentro de lo rato que le es hablé y no la escucha. función administrativa, ¿sí? Dentro del órgano ejecutivo, que es el que a nosotros más nos interesa, vamos a decir que desde el punto de vista cuantitativo, el ejercicio de función administrativa, el ejercicio de la función administrativa es la que mayor tiempo y mayor cantidad de actividad le lleva a la administración. ¿Sí? Como les decía con anterioridad, es la que tiene asignada por competencia propia a la administración pública. ¿Sí? Acá me dicen que no se escuchan. Bueno, esperen que voy a ajustar un segundito voy a hacer los ajustes del video. Esperen un segundo.
alumnos, disculpen, no sé por qué, pero no puedo hacer que surja el audio de ustedes. Así que bueno, cualquier cosa, me hacen una pregunta, yo igual ahora voy a intentar cambiarme de dispositivo, porque no puedo lograr escucharlos a ustedes. Les pido disculpas. Ahora si me cambio de dispositivo lo corregimos. Si había alguna duda, si quieren ponerla en el chat y yo la respondo. Franco, la aplicación de las facultades disciplinarias es netamente función administrativa, ¿sí? Ya sea, como le dije, dentro de cualquier órgano que lo realice, las facultades disciplinarias es función administrativa. Eso sí tiene que estar claro. La función, para no confundir, la función jurisdiccional que puede realizar la administración, ¿sí? Tiene que estar dada por la existencia de tribunales administrativos, ¿no? Lo que es todo el procedimiento administrativo funcionador es netamente función administrativa en cualquiera de los tres órganos que nosotros estemos hablando. Como les decía, la existencia de facultades de ejercicio de función jurisdiccional en la administración va a estar dado por los tribunales administrativos que hay. El ANSES tiene tribunales administrativos, después en la provincia de Buenos Aires tenemos lo que es el Tribunal de Cuentas, que es el tribunal que controla a todas las cuentas de la provincia y las cuentas de los municipios, es un tribunal administrativo, y después tenemos los que son los tribunales fiscales mayormente, que tenemos mucho porque los tribunales fiscales tienen una función ya desde hace muchos años que está relacionado con la especificidad, ¿no?, del tema, y siempre se le da una posibilidad a la administración para que resuelva, siempre con control judicial suficiente, como les decía con anterioridad. Acá les pongo la que es la definición de función administrativa. Entonces, en sentido material, puede ser considerada como una actividad que en forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea, desarrollan los órganos estatales para alcanzar el bien común, conforman el régimen jurídico de derecho público. Les pido si me contestan, se pueden ir viendo los filmines que estoy cargando. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, nosotros tenemos las funciones estatales, administrativas, legislativas y jurisdiccionales que van a explicar el lograr la actuación del Estado desde un punto de vista material, constituyendo una división de la actividad estatal en grandes lineamientos. La función es, pues, la actividad estatal genéricamente considerada, ¿no? La función, si tomamos función, no haya función administrativa, sino la función es la actividad genéricamente considerada. Y después tenemos, ¿sí?, otras actividades, que son las actividades concretas o tareas que tengan asignadas cada órgano estatal, que van a recibir, ¿sí?, el nombre de cometido.
para poder realizar estas. Sí, te la voy a dejar las 15 para poder realizar estas funciones y cometidos resulta necesario que la administración pública disponga de poderes o prerrogativas. Tales poderes se denominan en el lenguaje técnico potestades, ¿sí? Como las potestades se originan en el ordenamiento jurídico, se requiere que por aplicación del principio de legalidad, que una norma previa la configura y la atribuye. Entonces existen distintos tipos de potestades de la administración, que son las potestades reglamentarias, las imperativas, las sancionadoras, ejecutivas y jurisdiccionales. Entonces, todo esto que estamos viendo, que son los conceptos, ¿sí?, que utilizamos para hablar de cómo actúa la administración. Entonces, nosotros primero vamos a hablar de la función, ¿sí?, como la actividad estatal genéricamente considerada. Por otro lado, tenemos lo que es el cometido, y después vamos ya técnicamente a lo que son las potestades, ¿sí?, que los que nos van a dar lugar a la actuación, a las prerrogativas que tiene la administración, que les vamos a ver un poco con mayor detenimiento. Dentro de estas potestades, la administración tiene potestades reglamentarias, potestades imperativas, sancionatorias, ejecutivas y jurisdiccionales, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de un concepto que es muy interesante, que también lo vamos a ir repitiendo, que es el concepto del régimen exorbitante como nota particular del derecho público. ¿Alguno escuchó hablar de lo que es el régimen exorbitante del derecho público? El sistema de derecho público, ¿sí?, va a contener como un rasgo típico del derecho público un complejo de poderes y potestades jurídicas administrativas que van a integrar el denominado régimen exorbitante del derecho privado. El contenido, ¿sí?, del régimen exorbitante va a incluir no solo las potestades que reflejan el imperio estatal, ¿sí?, el imperium, sino que va a incluir también aquellos otros poderes que configuran las garantías que el derecho público consagra a favor de los particulares. Y esta ecuación o equilibrio que debe existir entre las prerrogativas de la administración y las garantías de los administrados es la base fundamental de la armonía y justicia del sistema administrativo. ¿Qué quiere decir? Que por un lado, a partir de este régimen exorbitante del derecho privado, que quiere decir que son potestades que vamos a encontrar que el Estado tiene cuando actúa, que no la tienen los particulares, por eso se habla del régimen exorbitante del derecho privado, son las potestades que tiene la administración para actuar por sobre los particulares. Son potestades que tiene la administración que no tienen los particulares. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros como particulares nos podemos sentir por determinados momentos, ¿sí?, avasallados por la administración? Entonces se crea lo que es el concepto de las garantías, ¿sí?, que el ordenamiento jurídico les da a los particulares para contrarrestar estas prerrogativas de la administración. Y esto tiene que funcionar en un equilibrio. Este equilibrio, o sea, es el que hay que buscar para que el Estado, ¿sí?, la administración pública, no avasalle la actuación de los particulares. El concepto de esta prerrogativa es siempre, como les decía con anterioridad, es el bien común. El Estado busca el bien común. Y para buscar el bien común tiene que tener determinadas prerrogativas que determinen su actuación, ¿sí?, ante la necesidad de ir tomando decisiones, de resolver cosas que si no tuviera estas prerrogativas, ahora los vamos a ver
íbamos sirviendo con determinados conceptos, que si no tuviera estas prerrogativas, todo sería discutido. Si yo, el Estado, toma una decisión y el particular siente que no tiene que cumplirla, que no está obligado a cumplirla, estaríamos en una situación complicada como sociedad. Si nosotros creemos que cada decisión que toma el Estado podemos discutirla, podemos. Tenemos los recursos administrativos y después los recursos judiciales, una vez que agotamos la vía. Pero no podemos no cumplirlo. Entonces, todo esto está relacionado con las potestades que tiene la administración. Pero también, como digo esto, digo que de tan importancia como las potestades son las garantías individuales de los administrados. ¿Sí? Entonces, esto tiene que haber un equilibrio entre prerrogativas y garantías. Entonces, el contenido del régimen exorbitante vamos a verlo a partir de las prerrogativas que tiene la administración, que se va a manifestar de determinadas maneras. Yo les voy a ir contando un poco algunas, que son las principales, hay muchas, pero les voy contando cuáles son las principales. La primera es la creación unilateral de deberes y vínculos obligacionales, ¿sí? Que a diferencia de lo que va a ocurrir en el derecho privado, que es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, que es la autonomía de la voluntad, ¿sí? Siempre hay una negociación entre las partes y hay una igualdad de condiciones. En este caso lo que vamos a ir encontrando es que en la relación jurídica siempre el que tiene la facultad de crear vínculos obligacionales y deberes a cargo del administrado es el Estado. Se van, ¿sí? A partir de esto, una vez que el Estado los puede constituir, ¿sí?, en deudores obligados al cumplimiento de una respectiva prestación. Otra de las prerrogativas, y es uno de los que se va a fundamentar y otro de los temas que vamos a hablar un montón de veces, es la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Y esto va a suponer, como yo les decía recién, que el dictado por parte de un órgano estatal de un determinado acto administrativo, nosotros vamos a entender que ha sido dictado, emitido de conformidad al ordenamiento jurídico, que quiere decir que ha cumplido todo lo que es el principio de legalidad. Entonces, eso lo que nos hace es que nosotros, como pensamos de las leyes, ¿qué pensamos? Cuando se dicta una ley, lo primero que es, bueno, uno puede decir, no, esta ley es inconstitucional. Nosotros el principio, ¿sí?, es la constitucionalidad de la ley. La última ratio del ordenamiento jurídico es la inconstitucionalidad. Lo mismo nos va a pasar con el acto administrativo. El acto administrativo, uno de los caracteres, pero también de toda la actuación de la administración, es la presunción de legitimidad de la actuación de la administración. Nosotros no podemos presumir de su legitimidad. Y por eso no podemos no cumplirlo. Podemos presentar los recursos que tengamos que presentar, pero tenemos que cumplir. ¿Sí? Eso es una de las prerrogativas de la administración. Atado a esto, otro concepto que también es uno de los caracteres del acto administrativo, es el principio de ejecutoriedad. El principio de ejecutoriedad lo que nos va a decir es que, como presumimos la legitimidad del acto administrativo, el Estado puede ejecutarlo directamente. Ese es el principio de ejecutoriedad. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no tiene que ir a pedirle permiso a la justicia para ejecutar un acto administrativo, para solicitar su cumplimiento, ¿no? Por el hecho de las prerrogativas de la administración, de la presunción de legitimidad, surge el principio de ejecutoriedad, que quiere decir que el Estado puede exigir el cumplimiento de un acto administrativo, obviamente siempre respetando el ordenamiento jurídico. Después tenemos todos los que son las prerrogativas que van a estar relacionadas con la ejecución de los contratos administrativos. Acá dentro de los contratos administrativos, falta para que lo veamos, pero vamos a tener en cuenta que la administración va a ejercer de lo que es la ejecución del contrato. Entonces, dentro de estas prerrogativas que tiene, vamos a nombrarla
dirección y control de la administración va a ejercer el cumplimiento del contrato, la modificación unilateral o la existencia de la potestad variandi, la potestad sancionatoria, la ejecución directa del contrato. Estas son algunas de las prerrogativas que surgen dentro del contrato administrativo. Por otro lado, también tenemos lo que son las prerrogativas procesales. Dentro de las prerrogativas procesales vamos a encontrar lo que es la reclamación, la existencia de la reclamación administrativa previa, el reclamo administrativo previo. No sé si alguien conoce lo que es este concepto. El reclamo administrativo previo lo que nos va a decir es que antes de realizar cualquier reclamo judicial, previamente yo tengo que pasar por la administración, reclamar a la administración. Tengo que reclamar a la administración que revea ese acto, que lo revoque, si no puedo ir directamente a pedírselo al juez. Esta es una de las prerrogativas. Por otro lado, tenemos también lo que es el principio, los plazos de caducidad con la administración, salvo lo que es en el ámbito de la responsabilidad, tanto lícita como ilícita. Todo lo demás, cuando yo voy a plantear lo que se llaman las acciones de nulidad con un acto administrativo, no tengo plazos de prescripción, que por el Código Civil vamos a enmarcar, vamos a tomar un plazo genérico de 3 años, sino que tenemos plazos de 90 días y en algunos casos de 30 días. Cuando acá Franco pones perfecto, pones agotar la instancia, yo para ir a la instancia judicial primero tengo que pasar por la instancia judicial. ¿Sí? Eso es una de las prerrogativas. Otra de las prerrogativas son los plazos de caducidad. No plazos de prescripción, sino que son plazos de caducidad. Así que si en algún momento a ustedes, todavía que ya están cerca de recibirse, siempre tenemos las personas que nos preguntan, che, me pasó esto, bueno, si es contra la administración, tengan en cuenta que los plazos son más cortos. Yo tengo que hacer un reclamo contra un acto administrativo, otra cosa es con una actuación, pero lo que es contra un acto, propiamente dicho, los plazos son más cortos. Suelen ser plazos de caducidad, plazos de 90 días y que han sido confirmados por la Corte Suprema la constitucionalidad de estos plazos. Bueno, estas son las prerrogativas. Ahora vamos a lo que son las garantías del administrado. Dentro de las garantías del administrado, nosotros vamos a dividir lo que son las garantías sustantivas de las garantías adjetivas, que son las garantías procesales. Dentro de las garantías sustantivas podemos decir que van a emanar de la Constitución y van a ser a la protección de los derechos fundamentales de los administrados, ¿sí? Que van a ser, por lo tanto, recogidas por el derecho administrativo. Y acá vamos a nombrar lo que es la garantía de igualdad, ¿sí? Que surge obviamente del artículo 16 de la Constitución Nacional. Si nosotros queremos dar una proyección de lo que es el principio de igualdad en el derecho administrativo, va a aparecer principalmente lo que es en materia reglamentaria, así con la exigencia de la publicación obligatoria de los reglamentos como condición previa de la aplicación o principios de aplicación de un determinado reglamento. Lo que se va a buscar dentro del derecho administrativo es impedir, ¿sí?, que a partir de las leyes, reglamentos o actos administrativos singulares se apliquen distinciones arbitrarias o fundadas en propósitos de hostilidad contra personas o grupos que importen el otorgamiento indebido de privilegios. ¿Qué quiere decir el trato ante una misma situación? ¿Sí? Imagínense, vamos a ir al caso de 2 empresas que están intentando, en el marco de búsqueda de un contrato administrativo, un proceso licitatorio, con pliegos que presentan ofertas similares. Obviamente le estamos sirviendo lo que es la oferta más conveniente, pero
lo que se busca es que no se impongan a determinadas personas o empresas un trato distinto ante una situación igual. Después tenemos lo que es el cumplimiento obviamente de la garantía sustantiva del principio de legalidad, que esto se va a traducir sintéticamente en la exigencia de que toda la actuación de la administración se realice de conformidad con el ordenamiento positivo. Después tenemos lo que es la garantía de razonabilidad y justicia, como se explicaba hace un rato, que surge del artículo 28 de la Constitución Nacional, y lo que va a exigir la razonabilidad es que todos los actos estatales poseen un contenido justo, razonable y valioso. También lo que tenemos es respecto a la garantía de felicidad. Y ya yendo a lo que son las garantías objetivas, las garantías efectivas surgen principalmente de las garantías que tenemos en el marco del procedimiento administrativo. Las garantías surgen de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, de 19.548, entonces de ahí surgen las garantías que tiene que respetar la administración en todo procedimiento. Entre ellos se van a destacar el informalismo a favor del administrado, el debido proceso objetivo, que dentro del debido proceso objetivo vamos a tener el derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir prueba, derecho a reclamar a la administración y que la administración me resuelva en un plazo razonable, derecho a una decisión fundada. ¿Sí? Bueno, todos estos son garantías que surgen en el procedimiento, que también parece, ya que es muy repetitivo con esto, pero bueno, lo vamos a ir dando a lo largo del proceso. En esta clase vamos a ir empezando a ver algunos conceptos, pero que los vamos a ir desarrollando. Todo el tema del régimen exorbitante con sus prerrogativas y como un elemento fundamental del derecho administrativo, lo vamos a ir viendo en muchas clases, ¿sí? Todo lo que es prerrogativas y todo lo que es garantía. ¿Sí? Cuando yo les decía las prerrogativas que tiene en el ámbito de la contratación administrativa, lo vamos a ver específicamente en una clase cuando hablemos de contratos administrativos. Y todo lo que es las garantías adjetivas que surgen del procedimiento administrativo, la vamos a ver específicamente con mucha mayor expansión en cuanto a su contenido cuando veamos lo que es procedimiento administrativo y lo vemos conjuntamente con recursos administrativos. Entonces, para ir terminando esta primera parte y después ya ir pasando a la segunda parte, que vamos a ver lo que es fuentes del derecho administrativo, vamos a poner acá, yo ya la puse en el chat, no sé, en el foro de bienvenida, no sé si la pudieron ver, lo que es la definición del derecho administrativo. Y la vamos a ir un poco analizando en base a todo lo que fuimos viendo durante esta primera parte de la clase. Entonces, el derecho administrativo es aquella parte del derecho público interno que va a regular la organización y las funciones. ¿Sí? Acá vean las funciones de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del órgano ejecutor y de las entidades jurídicamente. Las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado, legislativo y judicial, y en general todas aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público o exorbitantes del derecho privado, aun cuando no sean personas administrativas. Es un poco más compleja la definición, pero lo que tiene que quedar claro, sí, que nosotros en el derecho administrativo lo que vamos a estudiar, ¿sí?, son todas las funciones que va a realizar, acá está nombrado como el órgano ejecutor, ven que dice el órgano ejecutor, que nos interesa, cuando todo lo que hace, ya sea que haga función administrativa, legislativa o jurisdiccional. Lo mismo de las entidades jurídicamente descentralizadas, y a su vez también al derecho administrativo le interesa la función administrativa de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado, legislativo y judicial. Y después nos agrega la definición, y en general
todas aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas a quien el ordenamiento les atribuye potestades de poder público delegatorias o exorbitantes de derechos privados, aun cuando no sean personas armenias. Entonces, ahora, María Celeste, ahora cuando termine esta parte voy a cambiar de dispositivo. Les pido que no se desconecten y voy a cambiar de computadora. Sí, pero ya esta parte la clase grabada la vas a poder escuchar bien. Te pido disculpas, pero bueno, no, fue algo que no puedo resolver ahora. Pero sí, la segunda parte que vamos a ver fuentes, las fuentes del derecho administrativo, ya la pasamos a ver. Esta es la definición, la dejo y ahora me cambio de computadora, no se desconecten y vuelvo en 5 minutos más tarde. Si quieren aprovechar para tomar agua y ir al baño, en 5 minutos arrancamos, que ya doy la segunda parte.
Buenas tardes de vuelta. ¿Cómo están? Espero que ahora me puedan escuchar mejor. Sí, ahora se escucha perfecto. Bueno, gracias. Bueno, y disculpen por la demora. Ahora ya tienen abierto ustedes también el micrófono. Se sigue grabando y bueno, se puede cargar las filminas de la segunda parte también de la clase. Así que bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. La segunda unidad, sí, Jesús, ya te vi que estabas con problemas, te pido disculpas, pero vas a ver que si después ves el video, vas a poder escuchar bien. Pero bueno, ya para la próxima clase, quizás esperamos arrancamos un poquito más tarde y no voy a tener problemas de conexión. Pero bueno, se juntó que no tenía la computadora portátil y a su vez que, bueno, están trabajando los techistas acá arriba. Ahora pararon un poco el ruido. Bueno, entonces, quedamos en la primera unidad, estuvimos viendo un poco de lo que es los distintos conceptos del derecho administrativo, un poco del tema del nacimiento del derecho administrativo, pero principalmente lo que a mí me importa es que ustedes vuelvan a leer el tema de lo que es funciones, ¿sí? Distintas funciones del Estado, régimen exorbitante y todo lo que es el contenido del régimen. Y ahora vamos a ver el tema de lo que es las fuentes del derecho administrativo, que esto es un tema que cuando ustedes arrancan a ver cualquier materia, hablan de fuentes, ¿sí? Entonces por eso yo traje una definición de Scharia, que claramente no es una administrativista, sino todo lo contrario, es uno de los más reconocidos civilistas que nos ha dado nuestro país. Entonces lo que nos va a decir Jean Vías es que las fuentes del derecho son los medios o formas que dan origen al ordenamiento jurídico. Y yo le agrego que es algo que obviamente dan origen al ordenamiento jurídico, pero también son las que dan a conocer el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, las fuentes del derecho administrativo, las fuentes del derecho por lo general, pueden clasificarse. Vamos a dar varias clasificaciones antes de entrar a lo que es ya el estudio propiamente de las dichas. Las podemos dividir en los que son las fuentes reales y formales. Las fuentes reales son aquellas que van a determinar el contenido de las normas jurídicas con independencia de los órganos con competencia para producir normas jurídicas. Y acá que vamos a enmarcar dentro de estas fuentes reales lo que son la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, que nos van a dar contenido, pero que no son las fuentes formales. Las fuentes formales, al contrario, son aquellas que dan origen, sí, al ordenamiento jurídico y que emanan de órganos estatales competentes a través del cauce formal preestablecido. En este sentido, dentro de las que son las fuentes formales, vamos a encontrar la Constitución, la ley y el reglamento principalmente. Después tenemos otra clasificación que va a estar en cuenta, lo que va a tener en cuenta si producen derecho o dan a conocer el derecho. En cuanto a lo que es las que producen derecho, vamos a tener la ley, la Constitución, los reglamentos, y la que dan a conocer el derecho, ahí vamos a tener lo que es la doctrina, la jurisprudencia. Después, por otro lado, Gordillo nos habla de que nosotros también podemos hablar de fuentes, las que son fuentes nacionales y las fuentes supranacionales. Y dentro de las nacionales vamos a tener la Constitución, las leyes nacionales, y lo que son las supranacionales, todo lo que son los tratados, pero dentro de los tratados, no solamente los tratados, sino opiniones consultivas, las distintas resoluciones de la Corte Interamericana, ¿sí? Ahí tenemos las opiniones de la Comisión también. El sistema interamericano de derechos humanos es muy amplio, con lo cual todo lo que es esto, todas las decisiones y sus opiniones son importantes, que ahora las vamos a ir viendo un poquito más cuando hablemos de jerarquía y particularmente de los tratados. Tema fundamental es el tema de la jerarquía de las fuentes.
Y nosotros cuando hablamos de la jerarquía, acá, bueno, acá están las clasificaciones, que se la dejo. No sé si pudieron ir bajando ya las filminas que dejé con anterioridad. Si no, después las subo en material de estudio. Son muy sencillas, pero bueno, es un poco para ordenar un poco la clase para mí. Bueno, acá lo mismo, acá son varias, acá están el tema de las clasificaciones, que yo les decía con anterioridad. Y seguimos acá a hablar lo que son el tema de las jerarquías de las fuentes, ¿no? Entonces, las fuentes, como les dije principalmente, nosotros vamos a hablar la ley, los principios generales del derecho y la costumbre. Dentro de la ley es un concepto más abarcativo, donde vamos a tener la Constitución, los tratados, ¿no? Y después tenemos los principios generales del derecho y las costumbres. Después vamos a ver que hay otros también, otras fuentes, como son los precedentes administrativos, que vienen a ser de la jurisprudencia, como también la doctrina, que lo vamos a ir analizando finalmente. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para analizar la jerarquía, el criterio más simple de resolución del conflicto es el principio jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? El juego de grados superiores e inferiores entre las fuentes y sus respectivas normas. Entonces, el texto constitucional siempre va a ser el primer eslabón, bueno, o nosotros lo vamos a encontrar si tomamos la imagen del orden de prelación, exacto, si tomamos la imagen de la pirámide kelseniana, siempre la Constitución va a estar en la cúspide de este orden de prelación, ¿sí? Entonces, dentro de la Constitución es más amplio, porque acá nosotros vamos a encontrar también los que son los tratados sobre derechos humanos con rango constitucional. Que estos tratados, nosotros ya tenemos que saber que lo que estableció la Corte es que cuando se incorporaron estos tratados de derechos humanos en la modificación de la Constitución del año 1994, el constituyente, ¿sí?, hizo un análisis de que estos tratados no se oponían, conforme lo que establece el artículo 27 y el 31, a ninguna de las normas de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir? Que hizo este análisis, ¿sí?, si puede decirse de constitucionalidad, o para ser más amplios, de convencionalidad, analizando el texto constitucional con los tratados para decir que no había ninguna oposición de unos con otros. ¿Por qué? Si bien nosotros vamos a decir que los tratados tienen jerarquía constitucional, nosotros antes de esos tratados tenemos la Constitución. Entonces nosotros, para haber suscrito un tratado, tenemos que haber hecho un análisis previamente de que ese tratado no se opone a la Constitución. Porque si ese tratado se opone a la Constitución, el Estado lo que tiene que hacer, generar una reserva, exacto, María o Luciana, el Estado tiene que hacer una reserva. Si el Estado no hace una reserva, puede ser pasible de ser sancionado internacionalmente, que es lo que muchas veces nos pasa como país. Nosotros hemos tenido en el ámbito de derechos humanos varias sanciones. Las más conocidas son en el caso, son varias en el derecho de familia. El año pasado fue un caso muy complejo, que es el caso de María y Mariano, y después hemos tenido un caso que es muy estudiado, que es el caso Fornerón, que es el caso de hace unos 10 años más o menos, donde se ha sancionado internacionalmente a nuestro país por la violación del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Entonces, ese es un análisis que se tiene que hacer previamente a suscribir un tratado, o, como bien decía su compañera, tengo que hacer una reserva. ¿Sí? Si no lo hago, si no hago esa reserva, después de eso soy pasible de tener una sanción. Entonces, en la cúspide, ¿qué vamos a hacer? Como decía, Constitución Nacional y tratados
de derechos humanos con rango constitucional, que son los incluidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Después tenemos los restantes tratados y las normas que dictan los organismos supranacionales o comunitarios. Después vamos a tener las leyes, que en este lugar también cabe agregar a los decretos de contenido legislativo, que también lo vamos a ir analizando ahora específicamente, que es un tema ahora muy, que siempre tiene mucha actualidad, el tema de los decretos, por la cantidad de decretos que se dictan, y ahora más porque en estos últimos tiempos se está utilizando directamente como el decreto, como asimilándolo a la ley directamente. Yo digo, no voy a mandar una ley, voy a mandar un decreto para que no lo rechace una Cámara y ya con eso es ley. Eso es un error, porque es un error, porque no es lo mismo un decreto que una ley, obviamente que tiene los mismos efectos, pero es un error de la ley que se sancionó oportunamente para darle validez a los decretos. ¿Cómo tiene que hacer el rechazo que tiene que existir ahora de ambas cámaras? Entonces, como tienen que rechazarlo ambas cámaras, es algo que no ha pasado nunca y que rara vez puede llegar a pasar, pero ahora ¿qué se hace? Se dicta un decreto y digo, bueno, no voy a dictar una ley porque sé que una ley no va a pasar por las dos cámaras, pero dicto un decreto y ya sé que con que una cámara no me lo rechace, ya es ley. Entonces equivocamos el camino, porque el decreto no es una ley. ¿Tiene los efectos? Sí, pero no es una ley. Entonces seguimos, leyes, decretos y después todos los otros actos normativos de rango inferior dictados por los órganos u entes de la administración pública. Esta es esta pirámide jerárquica yo la tomé de Balbín, pero ustedes si buscan otro autor van a ver que como número 6, puse acá estos números, estos 5, pero van a encontrar otros, porque van a encontrar también los precedentes administrativos, que viene a ser la jurisprudencia de la administración pública. Entonces, no son las únicas, pero bueno, dentro de la que yo elegí, del autor, toma esto, ¿sí? Y estos son los que vamos a ir analizando. Bueno, la Constitución, ¿sí?, es el conjunto de principios y normas supremas del ordenamiento positivo. Su jerarquía normativa es superior a la ley y al reglamento. Por su jerarquía va a ser la fuente más importante del derecho. Está compuesta por normas jurídicas imperativas y la jerarquía surge del artículo 31 de la Constitución Nacional. Acá no tengo, el artículo 31 nos dice que esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires y los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Esto, lo de la provincia de Buenos Aires, es algo que se mantuvo, porque ustedes saben que la provincia de Buenos Aires se incorporó a la nación con posterioridad. Nosotros tenemos una primer constitución que es de 1856 y la provincia de Buenos Aires se incorpora con posterioridad. Y en este hablamos del, si es el poder, la provincia de Buenos Aires, obviamente, para incorporarse, se incorpora con determinadas condiciones. Pero no es lo más importante, es la segunda parte, sino es la primera parte, que lo que nos va a establecer es la jerarquía de la Constitución Nacional que surge del 31. Por eso todo el ordenamiento jurídico va a estar estructurado en base a la primer parte de la Constitución Nacional, que es la parte a la que no se puede oponer ninguna ley, como tampoco ningún tratado. Los tratados internacionales vamos a distinguir en
tres tipos de tratados. No me pasa la diapositiva, ahí va pasando, ¿sí? Tenemos los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados sin jerarquía y los tratados de integración. Obviamente que los tratados que más nos importan son los tratados con jerarquía constitucional, y acá tenemos que hacer dos aclaraciones, que son los tratados, el artículo 75, inciso 22, lo que nos va a decir, nos dice, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Por un lado, hablamos sí, el tratado de la Convención de Viena es, como se dice, el tratado de los tratados, es el que nos va a enmarcar toda la actuación que tienen que respetar los estados cuando firman un tratado. Sí, es un tratado, pero bueno, se llama la Convención de Viena, ¿sí? Es la convención sobre los tratados, cómo debe, ¿sí? Que siempre son en marco de la siempre tutelados bajo el paraguas de las Naciones Unidas, ¿sí? Porque esto es viene a integrar lo que es el sistema internacional, ¿sí? de justicia, porque yo recién hablaba del sistema, porque tenemos distintos sistemas, tenemos el sistema internacional y después tenemos también lo que es principalmente que lo que más utilizamos nosotros, que es el sistema interamericano de derechos humanos, pero la Convención de Viena es fundamental para interpretar cómo se debe aplicar un tratado. Ahora, nosotros sí tenemos que tener claro es esto, que los tratados internacionales no todos tienen la misma jerarquía, porque la propia Constitución nuestra nos dice cómo debemos interpretar esta jerarquía. Y en esto nos va a decir que el 75, inciso 22, nos va a decir, como yo le estaba diciendo ayer, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. Y en las condiciones de su vigencia fue un concepto que tuvo que ser interpretada por la Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Porque las condiciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que los tratados, principalmente, bueno, recién hablaban de que el Tratado de Viena es del año 1969, los tratados por lo general hay muchos que son de la década del 80, entonces los tenemos que interpretar mismo como la Constitución, como una letra viva, no como lo que se pensó a ver, si nosotros hablamos de la Constitución y pensamos de la Constitución que tienen todavía partes de 1853, no podemos pensarnos con lo que era el espíritu de lo que estuvo en cuenta en ese año, no, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Una interpretación actual, una interpretación viva de la Constitución Nacional y de los tratados, ¿sí? Principalmente de los tratados. Entonces, cuando hablamos en condiciones de su vigencia, lo que decimos que no es solo el texto normativo, es fuente de derecho, sino que también pasa en el conjunto de reglas de aclaración, interpretación y aplicación dictada por los órganos competentes en el marco internacional, ya sean las cortes, las comisiones y los comités. ¿Sí? Cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, que en mi caso es la que más aplicamos, tenemos distintas directivas de la comisión que para nosotros son tan importantes, para los operadores de justicia son tan importantes como la misma letra de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Y así es con todos los tratados. Entonces, no se trata simplemente de aplicar el tratado según las reservas formuladas por el Estado, sino de hacerlo junto con las reglas de interpretación y aplicación, generales o particulares, dictados por los órganos creados por los propios tratados. Y dentro de los órganos creados por los propios tratados, ahí vamos a tener la Corte Interamericana, ¿sí? Y la Comisión también, y el Comité de Expertos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Culturales.
Estos son dentro del sistema interamericano. Y por otro lado, lo que tenemos que también tener claro, como yo les decía recién, es que los tratados deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir? Que en ningún caso su incorporación puede interpretarse como derogación de cualquier disposición de la primera parte de nuestra Constitución. Entonces la Corte, esto sí lo interpretó en el fallo Simón. Exacto, sí, exacto, Mauro. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Y era como yo les decía con anterioridad, nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Porque a veces no lo pensamos porque nos parece que no se hizo, pero que cuando los constituyentes del año 1994, reunidos en Santa Fe y en Paraná, para la modificación de la Constitución, hicieron un análisis de que todos estos tratados que se incluían no se ponían en colisión con ninguno de los artículos de la primera parte de la Constitución. Pero la Corte, para darnos claridad ante eso, en el fallo Simón, ¿qué nos dice la Corte de Nación? Dice, por lo demás, a los fines de una correcta interpretación de la ley suprema, no debe olvidarse que la reforma constitucional del año 1994 ha incorporado con jerarquía constitucional perdón, ya sigo. La diapositiva si está bien. No, bueno, sigo. No debe olvidarse que la reforma constitucional del año 1994 ha incorporado con jerarquía constitucional como complementario de los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de nuestra Carta Magna, los derechos consagrados en nuestros tratados internacionales. Y después dice, los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir. ¿Sí? Este es el caso Simón, que estableció que los delitos de lesa humanidad eran delitos imprescriptibles. Entonces, esto tenemos que tener claro. En las condiciones de su vigencia y que no pueden derogar los tratados, nunca, ¿sí? No derogan la primera parte de la Constitución. ¿Por qué? Porque se hizo un juicio de comprobación previamente a la sanción. Después tenemos otros tratados que no son los tratados con jerarquía constitucional, pero que sí son importantes para el derecho administrativo. Principalmente tenemos el tratado del CIADI, que el CIADI es el Tratado para la Resolución de Conflictos Internacional, que se llama el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones. Ese es un tratado que Argentina reconoció, que no tiene jerarquía constitucional, pero es un tratado que nosotros, obviamente, siguiendo la Convención de Viena de los Tratados, que tenemos que respetar. Después hay un montón de normas que nos interesan para el derecho administrativo de los tratados. Si tomamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 nos habla del plazo razonable, que es un concepto muy importante. La Corte Nacional lo aplicó en el fallo Lossicer. Después tenemos el artículo 25.1, nos habla de un recurso sencillo y rápido, que es el tema de un recurso sencillo, rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contratos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. Esto nos da pauta, nos da pie al análisis del amparo y del habeas corpus. Entonces hay muchos conceptos de los tratados que nosotros los aplicamos en el derecho administrativo. Respecto de la ley, lo que tenemos que tener en cuenta es que porque me pasé el de la ley. La ley en su sentido material se va a entender por ley a todo acto o norma jurídica que crea, modifica o extingue un derecho de carácter general y obligatorio, y en un sentido formal va a consistir en el acto emanado por el Poder Legislativo conforme a un procedimiento preestablecido. ¿Sí? Los principios de la ley es que la ley formal solo puede ser derogado por otra ley. El principio de retroactividad que establece el artículo 18.
Y después también podemos clasificar las leyes, ya sean leyes nacionales dictadas por el Congreso Nacional, o los que son las leyes provinciales dictadas por las propias legislaturas de cada una de las provincias de acuerdo a nuestra organización federal. Y para ir concluyendo, vamos a ir a hacer un pequeño estudio de lo que son los reglamentos. El reglamento es un acto unilateral que emite un órgano de la administración pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias. 4 clases de reglamentos: ejecutivos, autónomos, delegados y de necesidad y urgencia. Los reglamentos ejecutivos son los que van a surgir del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, que son los que va a dictar el Poder Ejecutivo para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de las leyes. ¿Qué quiere decir? El Congreso Nacional dicta una ley y después el Poder Ejecutivo lo que hace es dictar el reglamento para la ejecución de esa ley. ¿Qué quiere decir? A veces el Poder Legislativo tiene una determinada idea, pero lo establece en una ley, pero el que después tiene que ejecutar esa ley y tiene que ver que esté el presupuesto y demás, es el Ejecutivo. Entonces se le da facultades a través de estos reglamentos ejecutivos para poder ver la forma en que se aplican después estas leyes, siempre teniendo como límite el que no se viole lo que es el espíritu de la ley, ¿no? Que no se le pongan prohibiciones irrazonables o prohibiciones que no surgían del propio texto de la ley. Si yo doy siempre el ejemplo en la provincia de Buenos Aires que fue la primera provincia que reconoció la posibilidad de hacer los tratamientos de fecundación, ¿sí?, in vitro, de forma gratuita para las personas que no pudieron acceder por intermedio de sus obras sociales. Y la legislatura de la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, solamente se va a hacer a las personas que tengan entre 30 y 40 años. Porque cuando ya tenés más de 40, la posibilidad es menor, que es verdad, y bueno, puso unas determinadas condiciones que no surgían del texto de la ley ni del espíritu de la ley. Entonces se decidió, distintos tribunales decidieron la inconstitucionalidad de este reglamento ejecutivo. Después tenemos los que son los reglamentos autónomos, que son normas generales que dicta el Poder Ejecutivo y en general la Administración sobre materias que van a pertenecer a su zona de reserva. El decreto autónomo va a ser aquella norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que son de su exclusiva competencia de ordenación y regulación y que por ende excluye la intervención del legislador. En este caso el Ejecutivo va a regular todo lo que es el núcleo, los detalles, todas las materias, porque son materias que le son propias. Después tenemos los que son, ahora vienen los que son un poco más complejos, que son los reglamentos delegados y los reglamentos de necesidad de urgencia. Los reglamentos delegados van a ser normas generales dictadas por la Administración en base a una autorización previa del Poder Legislativo, pero que son sobre materias propias del legislador, ¿no? Se va a tratar de una actividad excepcional de la Administración. La aceptación de este tipo de reglamentos se encontraba controvertida, pero va a ser la reforma de la Constitución del año de 1994 la que reconoce la posibilidad de la delegación, pero establece determinados requisitos para esta validez, ¿sí?, que surgen del artículo 76. Y lo que nos va a decir estos requisitos es que dice que la delegación debe tratar sobre materias determinadas de administración o emergencia pública, el legislador debe fijar las bases legislativas y el legislador debe decidir también cuál es el plazo de la delegación.
lo que nos dice Balbín dentro de estos, este tipo de reglamentos delegados, que dice que hay 4 requisitos. Es el requisito material, que deben ser sobre determinadas materias, porque hay materias que el legislador no le puede delegar al Ejecutivo, que hay materias que Balbín dice que son prohibidas, que son las cuestiones penales, tributarias, electorales y de partidos políticos. El subjetivo y de forma, que es el órgano competente y el seguimiento del trámite constitucional. El delegante siempre es el legislativo y el delegado es el ejecutivo. La admisibilidad, las leyes de delegación deben comprender las bases, ¿sí? Yo tengo que decir claramente cuál es la materia que voy a delegar, ¿sí? Y el plazo por el cual lo voy a delegar. No pueden ser delegaciones sin plazo. Y por otro lado, el control, que el control va a estar dado por la comisión permanente y el pleno de las cámaras, y en idéntica forma los reglamentos de necesidad y urgencia. Los reglamentos de necesidad y urgencia Bueno, los reglamentos de necesidad de urgencia también tenía controvertida su validez hasta la reforma del año 1994, pero a partir de la reforma, el artículo 99, inciso 3, los validó. Lo que nos va a decir es que el artículo 99, inciso 3, primero lo que nos hace es prohibir al Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, y a continuación lo que nos dice es que produzcan circunstancias excepcionales que hicieron imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos. Entonces, ¿qué nos dice? Sobre estas materias no podés, y tiene que haber situaciones de excepcionalidad. Hoy en la práctica vemos que más allá de que este último gobierno está haciendo uso y abuso del reglamento, es algo que han hecho todos los gobiernos, el dictado de los reglamentos, decretos de necesidad de urgencia sobre materia que son propias del Poder Legislativo. Tener una ley que nos establece, que eso es lo que yo les voy a pedir, y vamos a hacer un pequeño trabajo sobre ese punto, es el estudio de la ley para la validez de estos, el procedimiento que tiene que seguir después. Entonces yo les voy a poner ya en los próximos días Sí, no sé quién preguntaba. Sí, están regulados, porque el artículo, Mauro, sí, están regulados porque el artículo 99, inciso 3, los permite el dictado de decretos, reglamentos, ¿no? Vamos a usarlos como sinónimos. Pero también lo que nos dice que tenemos que son excepcionales. Vemos que no suele ser así, que se hace mayormente, y esto lo han hecho todos los gobiernos. No vamos a hablar uno en particular. El artículo 99, inciso 3, nos dice: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Pero después dice: solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Entonces te dice, sí pero no, ¿no? No pero sí, no podés pero podés. Ahora, estas circunstancias excepcionales se dan en muy pocos casos. Lo que pasa es que, bueno, la facultad está. Ahora, después hay un trámite, tenemos que cumplir el trámite, ¿qué quiere decir? Que se tiene que mandar, ¿sí? Y eso es lo que yo les voy a pedir que ustedes estudien. Hay una ley específica que regula el trámite de los decretos, ya sea los decretos delegados y los decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que leer. Ahora, lo que pasa es que esa ley lo que generó es un procedimiento de control, que existe, pero es un procedimiento que hace muy difícil que caigan
estos decretos, porque el solo no tratamiento de una de las cámaras hace que ese decreto, mientras se sanciona, tiene plena vigencia. Que de acuerdo a lo que plantean los constitucionalistas es una de las materias pendientes. No es una de las materias pendientes, porque era pendiente antes del 94, ¿sí? Pero la Corte le había dado validez en el fallo Peralta, pero ya en el año 94 se reconoce la posibilidad de los decretos de necesidad de urgencia, porque hay veces también lo que prima es la primacía de la ley. ¿Qué quiere decir? La primacía del principio de realidad, perdón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos negar la existencia de esto. Ahora, lo que nosotros tenemos que es limitar esta posibilidad. Pero cuando se sancionó una ley que exigía que se tenía que legislar cómo iba a ser el procedimiento para controlarlo, se eligió un camino en el cual es muy difícil que un decreto caiga. Porque para que caiga un decreto necesito que sea rechazado por ambas cámaras. Y eso es algo que no pasa. Exacto. Entonces, eso sí es verdad, es tan difuso en cuanto, cuando hablamos, ¿qué es lo que ahora, cuando se le delega una delegación también al presidente? Que es algo que se hace siempre. Siempre, ¿qué le delegamos? ¿Por cuánto tiempo? Y una vez que, después que se delega, que se controle que no haya excesos. Entonces, eso es lo más complejo en estos temas, ¿sí? En el tema de los decretos. Yo no niego que el Ejecutivo a veces necesita dictar decretos porque no puede esperar el tiempo que puede llevar sancionar una ley, pero tiene que ser excepcional. Y tendría que tener un mayor control, porque si no confundimos, como ahora se confunde que si yo dicto un decreto y una de las cámaras no me lo rechaza, ya es ley. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces nos empezamos a confundir y empezamos a usar la excepción como una regla, cuando no es así, es una excepción. ¿Sí? Así que bueno, lo que yo les pido, que lean lo que es la ley del procedimiento de control de los decretos, y yo les voy a subir sobre eso un breve trabajo práctico para que podamos trabajar un poco sobre las fuentes del derecho administrativo. Bueno, acá, para ir terminando, acá les puse cuáles serían las otras fuentes del derecho, los reglamentos internos. Y ahora no. No recuerdo el número, pero si la googlean la encuentran. Ahí yo lo chequeo. Bueno, acá tienen cuáles son los otros... cuáles son las otras fuentes. (26.122), sí, ahí como bien ponían. ¿Sí? Esa es la ley. Así que, bueno, terminamos esta primera clase. De vuelta, disculpas por la primera parte, que no se escuchó como yo quería. Y bueno, estoy a disposición si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Yo lo que voy a hacer es subir en breve un trabajo práctico sobre estas dos unidades, principalmente sobre la unidad 2, y que trabajemos sobre la ley que controla la sanción de los decretos de necesidad de urgencia. Y si tienen alguna duda, en la próxima clase que tienen conmigo lo retomamos. En principio, la próxima clase la tendría que dar la doctora Núñez Godoy, pero puede ser que quizás la dé yo, porque a veces vamos haciendo así uno da dos seguidos. Y apenas tenga la fecha de los exámenes, se lo confirmo y se lo subimos a la plataforma, ¿sí? Bueno, los saludo a todos, ¿sí? Buenas tardes.
Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, gracias por la clase. Gracias, hasta luego. Chao, Florencia. Chao, Hasta luego, buenas tardes. profe.